Vamos a continuación al último punto del orden del día y hechas las consultas con todas las delegaciones, proponemos que finalicemos esta sesión, pasamos al salón nombrado en honor a Marcus Garvey y luego nos reunimos en sesión privada a las 3:30 de la tarde para que este Consejo Permanente pueda pronunciarse frente a las delicadas y graves denuncias presentadas esta mañana por el señor embajador de Brasil. Para referirse a esta solicitud están adelante el señor embajador de Nicaragua. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pedimos la palabra en otros asuntos porque teníamos previsto referirnos al bloqueo de Cuba, señor presidente. Y sobre eso expresamos lo siguiente. Desde hace 50 años, 5 décadas, la República de Cuba, el pueblo cubano, sufre los efectos y consecuencias dañinos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una agresión unilateral, violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos. Es un bloqueo que configura los supuestos habilitantes de los delitos de genocidio contemplados en la Convención de Ginebra de 1948 y de guerra económica conforme lo establecido en la Declaración relativa al derecho de la guerra marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909. El gobierno de los Estados Unidos ha aplicado esta posición de fuerza para provocar hambre, enfermedades y desesperación en el hermano pueblo cubano, tratando de doblegar el proceso revolucionario que reivindica su soberanía y construye una sociedad justa. La humanidad entera no tiene precedentes similares de la aplicación prolongada de una política vengativa, cruel e inhumana como la que se ha impuesto a Cuba por el poder imperial. Con el bloqueo se han aplicado extraterritorialmente las leyes norteamericanas, afectando la soberanía de otros estados al sancionar a empresas que han realizado transacciones comerciales con Cuba, sobre todo en el campo médico y alimentario. Es inhumano y no contribuye a la paz obstruir e impedir la adquisición de bienes alimenticios, medicinas y tecnología médica para la nación cubana. Esta situación trasciende al ámbito bilateral, afectando también las relaciones multilaterales y el comercio internacional. El bloqueo contra Cuba es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Transgrede el derecho a la paz, al desarrollo y a la seguridad de un Estado soberano. Es un acto de agresión unilateral y una permanente amenaza contra la estabilidad de Cuba. Los derechos de todo el pueblo cubano son violados de forma masiva y sistemática, todo por luchar por su libertad, su independencia, su soberanía y su dignidad. El daño económico directo ocasionado es multimillonario y continúa siendo el principal obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba. El gobierno que dirige el presidente Obama no ha tenido cambios. Por el contrario, continúa manteniendo intacta esta política agresiva, aunque no tenga ningún sustento ni jurídico ni moral. Ante esta ignominia, Cuba ha sobrevivido manteniendo su soberanía y una conciencia digna de ejemplo para sobrevivir a la escasez. Cuba genera un enorme consenso de solidaridad en el mundo, que condena de igual forma al gobierno de Estados Unidos por esta actitud. Incluso amplios sectores de la población norteamericana consideran que se deberían normalizar las relaciones y levantar por completo el embargo. Durante 17 años consecutivos, la ONU ha reiterado esta condena y ha exigido poner fin a esta agresión permanente
que amenaza también al multilateralismo. El año pasado, 185 países en las Naciones Unidas votaron aprobando la resolución 63-7, exigiendo a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba. En términos similares se han pronunciado diversas organizaciones internacionales, regionales y cumbres como la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, la Cumbre de Jefes de Estado o Gobierno de los Estados de África, Caribe y Pacífico, la tercera Cumbre Cuba-CARICOM, la Cumbre de los Países ALBA, el Movimiento de Países No Alineados, entre otros. La representación de Nicaragua reafirma la solidaridad incondicional de nuestro pueblo y del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra con el hermano pueblo y gobierno de Cuba. Exigimos, junto a la abrumadora mayoría de los países del mundo, que el gobierno del presidente Obama, Premio Nobel de la Paz, levante sin demoras el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al embajador de Nicaragua. Quiero hacer una anotación antes de continuar entregando la palabra a otras delegaciones. El secretario general José Miguel Insulza acaba de hablar por un largo rato vía telefónica con el presidente Zelaya en Tegucigalpa y nos dice que en la reunión que hagamos ahora después del evento en honor a Marcus Garvey nos pondrá al tanto de esa información y ha salido precisamente para otra información que debe ser útil para el pronunciamiento que debemos hacer en el día de hoy. Y me dice que es una información útil e importante la que le ha transmitido el señor presidente Zelaya. Continúa con el uso de la palabra el embajador de Venezuela. Punto de orden, Guatemala, embajador de Guatemala, adelante. Gracias, presidente. La presidencia había manifestado que procedería a suspender la sesión y yo entendí eso. Yo quiero saber cuál es el estado de su decisión. Tiene razón. Usted le hizo esa propuesta a todo el Consejo Permanente que suspendiéramos y pidieron la palabra 3 embajadores para referirse, suponía, al tema. El embajador de Nicaragua acaba de hacer una anotación sobre otro tema, el cual constará en el orden del día, y le solicitaría a los embajadores de Venezuela y Estados Unidos si es sobre el tema para referirnos o suspendemos la sesión y continuamos a las 3:30 una vez concluyamos el evento. Si no existe ningún inconveniente, entonces, bueno, adelante, embajador de Venezuela. Sí, yo prefiero decir lo que debo decir en este momento. Adelante, embajador. Señor presidente, Steven Spielberg, genio de la creación cinematográfica, le debe explicaciones a un país centroamericano, cuya gente pacífica y dulce ha desarrollado, con ocasionales excepciones, una cultura de comprensión y tolerancia. Estoy pensando en animales prehistóricos, no en los dinosaurios Diplodocus, animales pacíficos y herbívoros, injustamente vinculados a la ultraderecha internacional, sino en monstruos acuáticos, aéreos y terrestres, como el ictosaurio, el pterodáctilo y el tiranosaurio rex. El señor Spielberg, quien aparentemente en su medio social tiene unas leves inclinaciones hacia la izquierda, ubicó en una de sus famosas tramas donde todo se desarrolla con exceso de dentelladas en la apacible Costa Rica. Me refiero a Parque Jurásico. No tenía necesidad. En su propio país, y no en las montañas de Colorado precisamente, han sido incubados los huevos de los cuales brotaron los monstruos que todavía, 50 años después, agreden y maltratan a dentelladas al bloqueado pueblo de Cuba. Los maltratos no son metafóricos. Invasiones armadas como el caso de Bahía de Cochinos en 1961, sabotaje a la producción industrial, incendio de plantaciones y cosechas agrícolas, aspersión de plagas, asesinato de turistas, voladura de instalaciones, barcos y aviones, algunos de cuyos responsables, terroristas identificados y juzgados, prófugos de la justicia, disfrutan de la libertad en el estado de la Florida. Como demostración de las inconsistencias en la lucha contra el terrorismo internacional,
El ataque con bazooka al barco polaco Polinitsa, anclado en Miami en 1968, y la voladora de un avión de Cubana de Aviación en 1976 en aguas barbadienses, así como la voladura del barco francés La Coubre en 1960, son crímenes premiados con la impunidad. También recordemos los innumerables intentos de magnicidio contra el presidente Fidel Castro, que junto a otros crímenes